Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, soy Angélica Grimaldo, académica en la Facultad de Contaduría y Administración, en la licenciatura en Informática, y en esta ocasión estamos aquí reunidos porque en la escuela, en la facultad, nos han pedido a los maestros que adicionalmente a los materiales que están en la plataforma, nosotros realicemos estos videos como material de apoyo para que ustedes puedan conocernos, se sientan más identificados con la materia, porque luego, pues, comunicarnos solamente por correo electrónico o por la plataforma, pues no los deja conocer a sus maestros o no se sienten tan cercanos, no se sienten identificados. Entonces, con ese propósito nos han pedido en la universidad o en la facultad que estemos más en contacto con ustedes y en la licenciatura en informática, que es la materia que yo imparto, el primer tema es justamente el de garantías individuales a derechos humanos y sobre esto he querido hacer el primer video. ¿Cuál ha sido la evolución? Como ustedes saben, anteriormente nuestra Constitución, me imagino que lo habrán visto en la primaria, en la secundaria o lo habrán escuchado en algún lado. Anteriormente, lo que regían los primeros 29 artículos de la Constitución eran las garantías individuales y a partir de hace más o menos unos 10, 11, no, ya 12 años, ¿no? A partir de hace 12 años hubo una reforma constitucional muy importante que es sobre la que vamos a hablar en este video y que transformó la, la forma de interpretar la Constitución. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues iniciamos. Primero, como ustedes saben, como les he dicho, las garantías individuales y los derechos humanos están inscritos, están regulados en la Constitución. Entonces, iniciaríamos este tema preguntándonos, ¿qué es una constitución? ¿No? Ya varios tratadistas desde hace mucho tiempo han tratado de determinar o inscribir qué es lo que debe de entenderse por una constitución. Aquí, bueno, tomé a uno, ¿no? Que es Ferdinand Lasalle, en donde él desde finales de 1800 o 1860 y tantos establece o pregunta qué es una constitución, ¿no? La pregunta que nos estamos haciendo ahora mismo nosotros. ¿Qué debemos entender por constitución? Bueno, él lo explica de la siguiente manera. La constitución es la ley fundamental proclamada en el país en la que se echan los cimientos para la organización del derecho público de esa nación. Entonces, aquí vemos ya pues temas interesantes o puntos importantes para nuestra materia de estudio. La Constitución, en primer lugar, es la ley fundamental, ¿no? Esa es la idea, digamos, que más importa o que recogemos de Ferdinand Lasalle. Luego, donde se echan los cimientos, es decir, donde se construye toda la organización del Estado, ¿no? Él lo establece como el derecho público. Entonces, vamos viendo puntos interesantes. Ley fundamental, cimientos, organización y derecho público de esa nación. Es decir, ya está reconociendo al pueblo, ¿no? La nación es el pueblo. Entonces, bueno, a pesar de que es en 1800, ya vemos que este concepto que en ese momento nacía tiene puntos muy importantes que se han conservado hasta estos días. Vamos a pasar a la siguiente. Pero en sí, ¿qué es una constitución? Eso es lo que preguntaríamos actualmente. Bueno, como su nombre lo señala, la constitución constituye, ¿no? Es una idea que el mismo nombre la define y corresponde a un pacto. Ese pacto es el que se celebra entre los ciudadanos para determinar su forma de gobierno. Es decir, la Constitución establece las reglas que regulan o que constituyen, aunque suene reiterativo, la Constitución se denomina así a este documento porque constituye o sienta las bases sobre las que se va a construir un Estado.
Es decir, es la ley máxima, que ya lo habíamos visto antes, la ley máxima, la carta magna, la ley fundamental, que organiza y define su forma de gobierno, territorio y quiénes son o quiénes van a ser considerados sus ciudadanos. Okay. En nuestra Constitución, ya ven que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Desde el principio o desde que fue promulgada, nuestra Constitución fue considerada como muy adelantada para su época y para otras constituciones, porque señalaba en sus primeros 29 artículos derechos inviolables para sus ciudadanos, o no solamente para los ciudadanos, sino para todo aquel que pisara el suelo mexicano. Entonces, asimismo, establecía los mecanismos o las estructuras jurídicas para que cuando a algún ciudadano se le violentaran esos derechos, existía la forma de reclamar su reposición o su resarcimiento. A esta forma o estos mecanismos, bueno, se le llamó el amparo, ¿no? El derecho de amparo, y asimismo se establecieron los tribunales en los cuales se iba a poder llevar esta reclamación o esta solicitud. Ahora, ¿por qué se llamaban garantías individuales? Porque el Estado garantizaba su cumplimiento. Por eso se llamaron así, garantías. E individuales porque solamente la persona afectada iba a ser aquella que iba a poder demandarlas o reclamarlas o pedirlas, ¿no? De ahí surge el término garantías individuales. Luego, también me imagino que ya deben haber escuchado anteriormente que nuestra Constitución se dividía en dos partes, la dogmática y la orgánica. La parte dogmática es esta de la que les estamos hablando, la que les estoy hablando, que se integraba por 29 artículos o los 29 primeros artículos a los que se les llamaba garantías individuales, y la orgánica es aquella parte o era aquella parte en la que se establecía la forma en la que se iba a gobernar nuestro país, ¿no? O sea, este concepto de constitución, que es el pacto, que es la ley fundamental, que instituye la forma de gobierno, en realidad corresponde a esta segunda parte, que es la orgánica. Dice, hace referencia especialmente a los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, a la división de poderes, y también a ese tiempo, al mismo tiempo, regula el poder federal, estatal y municipal. ¿Sí? Entonces, podríamos considerar que es algo así como el ADN, ¿no?, de la Constitución, se encuentra en la segunda parte. La primera parte de la dogmática, en realidad en México inicia este proyecto de integrar estos 29 artículos a la Constitución, donde estarían las garantías individuales, pero no formaba parte de las constituciones antes de la de México. No era considerado tan importante o trascendental para la Constitución. Lo importante de una Constitución venía en la segunda parte, que es la parte orgánica. Bueno, como les dije, la esencia de la Constitución estaba contenida en la parte dogmática, porque en ella se establecían la división de poderes y asimismo el ámbito espacial en el que iban a funcionar las autoridades, que era el federal, el estatal y el municipal. Digamos, estas dos regulaciones tan importantes hasta hoy vienen establecidas en la parte orgánica. Ok, bueno, en esa misma línea de pensamiento podemos decir cuáles son los elementos esenciales de la Constitución. Bueno, la Constitución bien podría subsistir sin establecer derechos fundamentales, que es la parte dogmática, como ahora se le conoce, pero no podría ser considerada Constitución si no regulara la organización y funcionamiento del poder público.
En este mismo orden de ideas que hemos venido explicando, la parte orgánica es la fundamental, la que establece cuál es o que le da nombre a la Constitución. En el año 2011 vino una reforma muy importante. Bueno, los primeros 29 artículos de los que hemos venido hablando establecían el derecho a la libertad, el derecho a las posesiones, a la libre manifestación de las ideas, al libre tránsito, al ejercicio de la profesión, es decir, eran derechos fundamentales para el ser humano. A partir de 2011 se redacta, el 10 de junio sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, en la que se amplía la protección de las garantías individuales, es decir, ya no solamente van a ser aquellas contenidas en la Constitución, sino que se eleva al nivel de derechos humanos y se establece que la Constitución va a estar al mismo nivel que los tratados internacionales. ¿Qué significa esto? Bueno, así queda redactado el artículo primero constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ok. Entonces aquí ya no habla de las garantías individuales, ya se transformaron, crecieron y se convirtieron en derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. ¿A qué hace referencia la Constitución? Por ejemplo, vamos a suponer el derecho a la vida o el derecho a la libertad, que nadie va a ser esclavo en México. Bueno, este derecho ya estaba consagrado en la Constitución, pero ahora todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aunque no señalen claramente un artículo, estará contenido en la Constitución de la misma forma que está señalado en los tratados internacionales de los que México forma parte. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, es cuando el presidente o el ejecutivo firma o se obliga en materia de un tratado internacional y este es reconocido o aprobado por el Senado y una vez que se realiza o se lleva a cabo ese proceso, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, todos los derechos humanos en los que han sido firmados por el Ejecutivo, por el presidente, ratificados por el Senado y publicados en el Diario Oficial de la Federación, forman parte de nuestra Constitución. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando hace muchos años, más o menos en los 90s, ¿no? Estaba todavía regulada la pena de muerte en los tratados, en la Constitución. Por ejemplo, establecía ciertos casos en los que el parricida, por citar un ejemplo, cuando alguien mataba a sus papás, en la Constitución se establecía la pena de muerte. A partir de que México celebra un tratado en donde abroga la pena de muerte de la Constitución, esta ya no aparece más en nuestra Carta Magna. Entonces, la pena de muerte se borra de la Constitución a partir de que México celebra un tratado internacional ratificándolo o en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora, aunque ya no esté prohibida, o sea, lo que significa con esta reforma, aunque ya no esté prohibida la pena de muerte, si hay un tratado que México ratificó, un tratado internacional, pues formará parte de nuestra Constitución, ¿sí? Bueno, ahora, la siguiente pregunta. Perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta, me estaba saltando este concepto que viene también en el segundo párrafo del artículo primero reformado en el año de 2011. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, aquí estamos viendo dos conceptos muy importantes que también llegaron a nuestra Constitución con la reforma del 2011. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución. A eso se le llama la interpretación conforme. Anteriormente, antes de la reforma de 2011, existían las normas tanto federales como estatales, pero en algunas situaciones se contraponían, ¿no? Un estado, una entidad de la República, gobernaba en un sentido y la federación gobernaba en otro. Vamos a suponer el mismo ejemplo de la pena de muerte. Entonces aquí lo que establece este artículo es que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución. Es decir, que si hay una Constitución que no se apegue a lo que establece, perdón, si hay alguna Constitución de un Estado que no se apegue a lo que establece la Constitución, se interpretará conforme a la Constitución y asimismo de conformidad con los tratados internacionales. Esa es la interpretación conforme. Si hay alguna discrepancia, se toma primero como base la Constitución y en segundo lugar los tratados internacionales, porque ya habíamos señalado que los tratados internacionales forman parte de nuestra Constitución. Y de la misma forma hay otro principio muy importante que es el principio pro persona. ¿Qué significa eso? Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ese es el principio pro persona. ¿Qué implica esto? Miren, les puse este ejemplo de la foto en donde está una persona adulta mayor y unos menores de edad. Ok. La Constitución establece que todos somos ciudadanos mexicanos, que por el simple hecho de estar en suelo nacional disfrutaremos de todos los derechos humanos que se establecen en la Constitución. Bueno, eso ya es un ras, ¿no? Les puedo poner un ejemplo. Si alguien es esclavo en otro estado y llega a nuestro territorio nacional, en ese momento en el que pisa suelo nacional ya no es esclavo porque la Constitución prohíbe la esclavitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este señor y estos niños fueran esclavos, pues inmediatamente pisando suelo nacional serían libres, ¿sí? Porque así está establecido en la Constitución. Pero adicionalmente hay dos leyes que a ellos les favorecen más, inclusive, que está la ley de protección de los menores, de menores de edad y adolescentes. No recuerdo bien el nombre de la ley, pero bueno, ahorita podríamos buscarla en la página del Congreso. Hay una que protege a los menores de edad y adolescentes y hay otra ley que también favorece a las personas de la tercera edad o adultas mayores. Entonces, en este caso, por ejemplo, si cualquiera de los dos niños, un menor de edad, va a juicio, vamos, es el más claro ejemplo, porque sus papás están divorciando, al niño no solamente lo va a proteger la Constitución, no solamente lo va a proteger lo que establezca el Código Civil, sino adicionalmente la Ley de Protección a los Menores de Edad y Adolescentes y todos los protocolos en materia de menores de edad que ha celebrado el Estado mexicano, ¿sí? Ese es el principio pro persona. Lo mismo ocurre con el señor, el de la tercera edad, cuando una persona de adulta mayor acude a un juicio, el juez está obligado no solamente a tratarlo como nacional, sino adicionalmente con todos los protocolos que conlleva tratar a una persona adulta mayor, porque hay una ley en materia de adultos mayores. Entonces, ese es el principio pro persona.
De entrada, los derechos humanos nos benefician a todos, pero si hay una regulación que proteja más a una persona vulnerable, entonces se le aplica, o no solamente vulnerable, por ejemplo, otro principio, la Ley Federal del Trabajo. Con base en el principio pro persona, aun cuando son el patrón y el trabajador los que están en juicio, la ley protegerá más al trabajador con base en el principio pro persona, porque la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen toda la protección de la ley. Bueno, entonces espero que haya quedado claro cuál es el principio de pro persona. De cualquier manera, si no les acaba de quedar del todo claro, me pueden preguntar aquí en la plataforma, directamente en el correo electrónico, y no hay problema, hacemos otro video de esa regulación o de ese principio pro persona. Bueno, entonces, hemos visto que los tratados internacionales en la Constitución establecen, o más bien el artículo primero establece que los derechos humanos se regirán por lo señalado en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, entonces, desde que se redactó, desde que se promulgó en 1917 nuestra Constitución, establece en el artículo 133 lo que a continuación vamos a leer. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, es lo que les acababa de decir hace ratito, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, es decir, que hay una sincronía de nuestra legislación o de nuestras regulaciones. Una ley no puede oponerse a la Constitución porque de ella emana, y asimismo la Constitución no puede oponerse a los tratados internacionales porque se celebran en sincronía, ¿no? Ahora, ya lo vimos también, ya les comenté el ejemplo de la pena de muerte. ¿Qué ocurre si la Constitución, nuestra Constitución, establece algo que se oponga al tratado internacional? Pues se va a reformar la Constitución, ¿sí? Para que vayan en el mismo sentido. Las leyes, la Constitución y los tratados internacionales no pueden oponerse, tienen que estar todas regulando en el mismo sentido. Entonces dice esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Pero esto, bueno, ya hemos visto que se subsana con la interpretación conforme, que vimos apenas la lámina pasada. Ok. Bueno, entonces, como recordarán, vimos la parte orgánica y la parte dogmática. En la parte dogmática se establecían los primeros 29 artículos, que eran las garantías individuales que pasaron a transformar, que se transformaron en derechos humanos, ¿ok? Y la parte orgánica, pues como su nombre lo señala, es la que organiza el Estado, ¿no? La que contiene, podríamos llamar el ADN de la Constitución. Bueno, a mediados o a finales de los 90, más o menos por ahí del 96, ¿no? del siglo pasado, hubo reformas en nuestra Constitución porque pues hubo una evolución en el pensamiento de los constituyentes o de nuestros gobernantes, en donde se estableció como parte de la teoría de los contrapesos el darle otro valor, por así llamarlo, a organismos o a dependencias
que ya existían en nuestra Constitución, que ya estaban regulados en nuestras leyes, pero que ahora, como parte de esta teoría de los contrapesos, se les iba a dar el carácter de autónomos. Es decir, por ejemplo, el Banco de México ya existía, ya formaba parte de nuestras regulaciones, de nuestras entidades gubernamentales, pero sucedía que como dependía del Ejecutivo, cuando venían, ya ven, en los 80 hubo tantas inflaciones, el presidente Ernesto Zedillo decidió que lo mejor para México y los mexicanos era institucionalizar como un órgano autónomo el Banco de México para que las decisiones que tomara no estuviesen supeditadas a la voluntad del presidente, del Ejecutivo. Entonces, se inicia esta nueva etapa en nuestra Constitución en donde se les da autonomía de gestión, se les da su patrimonio y personalidad jurídica a ciertos organismos que anteriormente formaban parte del Estado y que a partir de ese momento se determina que se convertirían o se transformaban en autónomos. Entonces, estos organismos ya en su mayoría no formaban parte o no estaban constituidos, no se regulaban en la parte orgánica, que era la segunda parte de la Constitución, sino que empezaron a regularse en la primera parte, que era la dogmática. Por ejemplo, miren, les voy a decir, aquí los busqué, no los puse en la diapositiva, pero a partir del, digamos, el más antiguo es el Banco de México, con el ejemplo que les puse del presidente Zedillo, se modifica el artículo 28 constitucional. Entonces, en el 28, pues estaba constituido que, o estaban prohibidos los monopolios, o siguen estando prohibidos los monopolios, pero solamente hacía referencia a que, bueno, pues era una garantía, si se violentaba, bueno, pues la persona afectada tenía derecho a recurrir al amparo. A partir de 1993 se establece que el Banco de México va a ser un organismo con personalidad jurídica, patrimonio propio, que va a tomar decisiones técnicas de manera autónoma y en ese mismo sentido empiezan a convertirse en autónomos otros organismos que ya existían, como el INEGI. Bueno, el INEGI fue muy recientemente, pero el IFE, ustedes lo recordarán, el IFE también posteriormente se volvió autónomo. Eh, ¿Cuál? Pues ahorita miren, yo de los que tengo, que los que recuerdo, está, que hasta los apunté en una listita, está el INE, que consiguió su autonomía en el bueno, el primero, pues ya les dije, ¿no? Que fue el Banco de México. Posteriormente el INE en 2012, el INEGI en 2016, IFETEL, la COFESE, obtuvieron su autonomía en 2013, así está establecido en la Constitución. Entonces, a partir de los 90, de 1993, organismos que ya formaban parte de de dependencias del Estado van logrando ser autónomos, se les da autonomía y dejan de estar en la parte orgánica y muchos de ellos están regulados en la parte dogmática, que estaba considerada exclusivamente para las garantías individuales o los derechos humanos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Espero que todos vayamos juntos en esta conclusión. Bueno, a donde los quiero llevar o al punto que quiero concluir es que actualmente, si bien la Constitución inició con una parte dogmática y con una parte orgánica, esas partes se fusionaron y a partir de 1993 se crearon nuevas instituciones
que se regularon en la parte dogmática, conformando así también una parte orgánica de la Constitución, porque en esta teoría de los contrapesos ya no solamente iban a ser tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, los que iban a ser contrapesos como estaba establecido originalmente en la Constitución, sino que se dio autonomía a otros organismos, como hemos visto, que son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INAI, el IFE, el Banco de México, el INEGI, y muchos de ellos quedaron regulados en la parte dogmática de la Constitución. Entonces, esta transformación hizo que ya no haya en realidad estas dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica, como fue establecido inicialmente, sino que ya ambas se fusionaron, se integraron y forma parte de un mismo sistema, considerando esto que fue en beneficio de todos. Bueno, pues creo que ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro este tema. De cualquier forma, pueden dejar, si tienen alguna duda en sus comentarios, pueden dejarlo en los comentarios, pueden enviarme un correo electrónico o pueden sugerir inclusive que de cualquiera de los temas tratados aquí podamos hacer un siguiente video para que quede más reforzado el conocimiento. Estoy a sus órdenes y seguimos en contacto en el siguiente video.